Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, la Corte Constitucional despenalizó el suicidio con asistencia médica. Esta decisión es trascendental para quienes buscan o defienden el derecho a una muerte digna. Miren esta historia. La Corte Constitucional, con una votación de 6 magistrados a 3, despenalizó el suicidio médicamente asistido. La determinación la tomó el Alto Tribunal al estudiar el Código Penal, que en su artículo 107 sanciona con prisión de 16 a 36 meses a quien induzca o apoya el suicidio de una persona que padezca intenso sufrimiento por lesión o enfermedad grave e incurable. Los demandantes de la norma explican cómo queda. Antes de la sentencia del día de ayer, quien brindara cualquier tipo de ayuda o asistencia eficaz para que la persona cometiera un suicidio era perseguida y castigada penalmente. Por supuesto, no hay un montón de personas en la cárcel bajo este delito, es un delito muy poco investigado y con muy pocas o ninguna condena, pero el riesgo siempre existía y eso hacía que se hablara poco o nada en los consultorios médicos, en los entornos hospitalarios, cuando la persona así lo solicitaba. La Corte toma esta determinación en consonancia a los otros fallos que contemplan la eutanasia, incluso para enfermedades que no son terminales. ¿Para quién? ¿Para quién le va a ayudar? No importa si es un familiar o es técnicamente para el médico. Es técnicamente y únicamente para el médico, por eso se llama suicidio médicamente asistido. Es siempre el profesional de la medicina en el marco del sistema de salud quien debe proveer la asistencia, no las parejas, no los hijos, no los abuelos. De esta manera, si un tercero que no sea médico interviene, podría conllevar una sanción penal. Esta victoria de la Corte Constitucional de DESCLAP y de la ciudadanía colombiana lo que nos abre es las perspectivas a futuro para que las personas tengan más opciones para tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas. Para que se pueda realizar un suicidio médico asistido, se debe cumplir estos requisitos: que el paciente esté debidamente diagnosticado, que padezca intensos dolores, debe existir consentimiento y debe hacerse bajo la asistencia de un médico. Pues la votación en la Corte arrojó 6 votos a favor, reiteramos, y 3 en contra. Y queda claro que nuevamente hay voces a favor y voces en contra de esta práctica, como ocurre con la eutanasia. Para entender más del tema hemos invitado hoy a Sala de Prensa al abogado Luis Carlos Giraldo. Abogado, buenas noches y bienvenido a Sala de Prensa. Daniela, buenas noches, y a todas las personas que nos ven hasta ahora en Sala de Prensa. Y también hemos invitado a este debate aquí en Sala de Prensa al doctor Boris Pinto, médico biotecnista, también docente e investigador. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Médico bioeticista. Bioeticista. Gracias. Corrijo. Bueno, Luis Carlos, empiezo con usted y le pregunto, desde el área de cada uno, ¿cómo ven esta decisión de la Corte? Usted desde el derecho, por supuesto. Desde el derecho es un avance por parte de la Corte Constitucional a la defensa de las libertades que tiene cada persona en decidir si quieren continuar con un padecimiento, como es una enfermedad grave e incurable, que le imposibilite tener una calidad de vida en condiciones dignas. Este derecho es autónomo, cada persona decide si lo toma o no lo toma, y en este caso, pues quienes quieran acceder al suicidio médicamente asistido lo pueden hacer, o quien quiera acceder a la eutanasia sin ser paciente en fase terminal, lo puede hacer. Doctor Boris, ¿cuál es su posición? Gracias. Desde el punto de vista jurídico, representa un progreso en términos de ofrecer un nuevo mecanismo constitucional que garantiza el acceso al derecho a una muerte digna. Cabe recordar que existen otros mecanismos y otras estrategias, otras prácticas. Una cosa es el derecho a la muerte digna y otra cosa son las prácticas que nos pueden permitir el acceso a ese derecho. Estamos hablando de los cuidados paliativos, estamos hablando de la adecuación del esfuerzo terapéutico, estamos hablando de los documentos de voluntades anticipadas, estamos hablando del rechazo terapéutico y estamos hablando de la eutanasia. Ahora se suma un nuevo mecanismo, una nueva estrategia ya despenalizada, que es el suicidio médicamente asistido. Una práctica que se ha despenalizado en un país como Suiza, en unos pocos estados federales, en Canadá, en Estados Unidos, y ahora Colombia se suma
a ese grupo de jurisdicciones que han despenalizado el suicidio asistido. Si bien representa en términos jurídicos un avance en el reconocimiento de estos derechos, creo que hay preguntas desde el punto de vista prestacional, asistencial, desde el punto de vista médico que tendremos que hacer de cara a una regulación. Sí, abogado, ¿en qué se diferencia esta práctica con respecto a la eutanasia? Bueno, creería que el doctor Boris nos puede explicar mejor esa pregunta. Desde la parte jurídica la puedo responder yo, y Sí, es adelante. la igualdad en cuanto al tema de derechos. Ahorita estaba consultando con un paciente, el cual en este momento está solicitando la eutanasia, y él me decía que si era más viable el tema del suicidio médicamente asistido y era un poco más rápido en encontrar que le puedan facilitar el medicamento, él lo haría desde el suicidio y no lo haría desde la eutanasia. Sabemos que en este momento hay mucho personal médico que no acepta realizar el tema de la eutanasia. Lo vimos en enero con Víctor Escobar. Fue casi imposible acceder a la eutanasia. Varias instituciones médicas dijeron que no porque sus médicos tenían una gestión de conciencia, y es ahorita esperar qué va a pasar con el tema del suicidio. Debemos esperar la Corte Constitucional también qué dice en cuanto al planteamiento de quiénes lo pueden acceder, cómo lo pueden acceder, y es claro que el Congreso de la República deberá regular la forma en cómo se haga tanto el suicidio y la eutanasia, que ya van para 25 años desde que se realizó la primera sentencia por parte de la Corte. Sí, doctor Boris, a la pregunta para que usted la responda, por supuesto, desde la parte médica, también digamos como, recibimos muchas preguntas de usuarios, ¿verdad? Porque acá los tres sabemos que el significado de la palabra suicidio es conocida a nivel mundial, digamos, con otro concepto, ¿verdad? Cuando hablamos de una persona que se suicidó, con sus, digamos, para no ir más lejos, que se pudo ingerir un veneno, ¿cierto? O pudo tomar una decisión trascendental en su vida. Pero cuando estamos hablando de suicidio médicamente asistido, ¿de qué específicamente estamos hablando y su diferencia, ya como lo nombraba antes, desde la parte médica con la eutanasia? La práctica de la eutanasia es aquella práctica en la que un médico administra una dosis letal, una dosis mortal de fármacos. Hay una secuencia de medicamentos. Esa secuencia de medicamentos y sus dosis están reglamentadas en Colombia. Hay una resolución y hay un protocolo técnico del ministerio que define la secuencia y las dosis de medicamentos que el médico debe administrar al paciente para que en términos de causa-efecto, esa administración de una dosis letal de fármacos precipite la muerte de un paciente quien en uso de sus facultades ha solicitado de forma voluntaria ese procedimiento en un contexto clínico especial. En el caso del suicidio asistido, tenemos el escenario en el cual el médico proporciona, cuando hablamos de suicidio médicamente asistido, el médico proporciona los conocimientos, los medios o las dos cosas, pero quien activa el dispositivo final que pone fin a su vida es el paciente. Entonces, es una autoadministración, el paciente se autoadministra. Por ejemplo, en Suiza, algunas ONGs, Dignitas, Exit, etcétera, han utilizado un cóctel, lo llaman cóctel mortal, que el paciente bebe. Pero ¿quién suministra esos medicamentos? Eso requiere prescripción médica. Si tenemos problemas con la objeción de conciencia para la práctica de la eutanasia, vamos a tener problemas para la prescripción de medicamentos como benzodiazepinas, barbitúricos, etcétera, que también se pueden utilizar acá. En otros casos se han utilizado mecanismos, dispositivos, el Mercitron, el Tanatron, la máquina de liberación, dispositivos que o administran monóxido de carbono o mediante incluso comandos de voz en un computador portátil activan una bomba de infusión que administra una dosis letal de fármacos, pero es el paciente quien activa el dispositivo final. Entonces, cabe anotar que la prescripción, incluso en Suiza, por ejemplo, los médicos no suelen participar en el proceso final. Hay un grupo de voluntarios de estas ONGs, de estas empresas en Suiza, quienes acompañan el proceso, administran el medicamento, acompañan al paciente en ese proceso de muerte, pero son los médicos quienes tienen que prescribir. En Canadá, en Quebec, por ejemplo, los médicos sí pueden estar presentes durante el proceso, si bien el dispositivo final lo activa el propio paciente. En este caso, generalmente se ha restringido el suicidio médicamente asistido
para pacientes con enfermedades graves, avanzadas, incurables, terminales en el mundo. Cabe preguntarnos cómo va a entrar esta despenalización del suicidio médicamente asistido en Colombia en el contexto de la reciente sentencia C-233 de 2021 que amplió el derecho a la muerte digna en Colombia para pacientes con enfermedades graves, avanzadas, incurables, de alto impacto en la calidad de vida, pero no necesariamente terminales. Es una de las preguntas que habrá que hacer. Claro, y es que por eso se ha desatado todo este debate, ¿no? Porque efectivamente no solo somos las personas que estamos viendo si tomamos o no la decisión, sino también esa objeción de conciencia de la que usted habla, doctor. Pero quiero preguntarle, abogado, ¿cómo queda? Usted mencionaba algo sobre el tema jurídico, ¿cierto? Frente a este tema del suicidio médicamente asistido y también señalaba, digamos, lo que se debería hacer ya en el Congreso, etcétera. Pero ¿cómo queda la parte jurídica justamente frente pues, a esta práctica por lo que ya no es un delito? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, en estos momentos la Corte despenalizó el delito de suicidio asistido médicamente. Eso quiere decir de que el médico que esté autorizado para hacer este procedimiento, por eso debemos esperar la sentencia de la Corte para saber qué especialidad lo puede hacer, si es el médico especialista, si es el médico de cuidado paliativo. En el momento que lo haga, ya no estaría inmerso a una investigación de tipo penal, ya la Fiscalía no lo perseguiría porque tiene la autorización por parte de la Corte Constitucional, está despenalizado el delito y ya puede como tal hacerlo, pero es necesario conocer la sentencia de la Corte, es necesario que el Ministerio de Salud también regule el procedimiento de cómo lo va a hacer, quién lo va a hacer, si lo va a autorizar el médico de cuidado paliativo, si lo va a autorizar el médico del Honker o el médico de medicina general, para posteriormente iniciar todos los procesos de autorizaciones ante la EPS y la entrega del medicamento. Pero si en la eutanasia todavía estamos en un retraso en el cual no se faculta y no se dan las garantías para que los pacientes puedan acceder. El caso del día de ayer de un paciente que estaba solicitando la eutanasia y primero falleció a la espera de que su EPS autorizara el procedimiento, pues vamos a tener que esperar también con el tema del suicidio. Estamos a 24 horas de haberlo despenalizado y está muy temprana la decisión para saber cómo se va a hacer y en qué campo se va a hacer. Doctor Pinto, y le pregunto ahora a usted, porque usted nos nombraba algo muy importante y era justamente eso que hablábamos, y es la objeción de conciencia y el papel del médico, ¿verdad? En estas situaciones, ¿cuál sería? La objeción de conciencia es un derecho que protege la integridad moral de los ciudadanos, de las personas. Hace referencia a ese conjunto de valores, creencias, preferencias morales que cada quien elige para sí mismo. Y en ese sentido, la objeción de conciencia es un derecho constitucional. Otra cosa es cuando ese derecho individual se convierte en una fórmula para vulnerar derechos de otras personas que no comparten el mismo núcleo de valores. En ese sentido, tal como se ha planteado en el contexto de la eutanasia, existe el derecho a que ciertos prestadores de servicios de salud puedan ejercer esa objeción de conciencia a título individual, pero permitiendo que el paciente, igual que en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, pueda acceder a una red de prestadores público-privado que le ofrezca la garantía de ese derecho. Entonces, la objeción de conciencia implica un delicado equilibrio entre mis convicciones privadas y mis obligaciones públicas hacia otros ciudadanos. En ese escenario, bueno, no ha sido fácil. Tenemos también la figura de la objeción de conciencia institucional. Muchas veces la institución en general no presta el servicio y eso puede generar una barrera de acceso a los derechos para los pacientes. Pero por otro lado, hay quienes se preguntan si las personas jurídicas, las instituciones, no son también una expresión de pluralismo, es decir, no expresan también valores. Una institución católica o hospitalaria, por ejemplo, algunos se preguntan si esa institución fundada sobre valores católicos está obligada a practicar cualquier tipo de estas intervenciones que no se ajustan a su núcleo de valores organizacionales. La sentencia de la Corte Constitucional C-616 del año 1997 hace una cartografía sobre este problema en otros países del mundo y evidentemente en países europeos
se permite que ciertas entidades con valores organizacionales contrarios a ciertas prácticas puedan negarse a prestar el servicio, pero con la garantía de la remisión expedita, inmediata del paciente para no vulnerar sus derechos. Esos procesos de referencia y contrarreferencia tienen que ser mucho más expeditos y su supervisión tiene que ser mucho más precisa para no vulnerar derechos fundamentales de los pacientes. Sí, doctor Giraldo, usted hablaba de algo muy importante y es, si no hemos, y recojo un poco lo que usted decía, ¿verdad? Y es, si no hemos avanzado todavía en el tema de la eutanasia y muchos todavía pacientes ven ese letargo en sus procedimientos, ¿qué va a pasar con los pacientes entonces que van a ir a solicitar, digamos, esta práctica de suicidio médicamente asistido? O sea, no hay un tiempo estipulado para responder, no sé, solicitudes que se hagan para poder acceder a esto. Bueno, primero quiero enfatizar y también ser claro que la Corte Constitucional ha dicho que las instituciones médicas deben de tener médicos y en su cuerpo médico deben de tener personas que no sean objetores de conciencia. Eso significa que como una persona jurídica que es la institución no se puede negar a hacer la práctica de la eutanasia, y en este caso sería también el tema del suicidio asistido, pero en la práctica vemos que sí se niegan, que muchas instituciones no permiten que se haga como tal el procedimiento de eutanasia. Lo veíamos en la sentencia anterior de Víctor Escobar, que la institución médica decía que ellos no estaban obligados porque la Corte Constitucional no era quien regulaba el tema de la eutanasia. Y en cuanto a la pregunta que tú me das, pues es necesario, ¿sí?, que se implemente la regulación en cuanto al tema de la eutanasia en pacientes en fase no terminal. Se dejó una puerta abierta a que no sabemos aún el Ministerio de Salud por qué no ha pedido una resolución, y las instituciones prestadoras de salud y las aseguradoras siguen con la resolución de los pacientes en fase no terminal para pacientes en fase terminal. Entonces, en este momento se requiere que el Ministerio de Salud, en cuanto salga la noticia por parte de la Corte Constitucional, la cual aún no ha salido el comunicado, y posteriormente la sentencia, mediante una resolución, haga la reglamentación de cómo será este procedimiento, para que no tengamos que vernos inmersos también en situaciones de delitos penales de médicos en los cuales accedan a formular el tema del suicidio asistido y de pronto no los cobije esta despenalización por parte de la Corte Constitucional. Claro, y justamente allá iba mi siguiente pregunta, doctor Pinto, porque en esta práctica, ¿cierto? Y teniendo en cuenta estos, digamos, elementos y conceptos tan delicados, ¿cuándo se entraría en terrenos en los que se pueda violar la ley por parte de un médico si estamos diciendo que la objeción de conciencia es un derecho? ¿Hay una contradicción? ¿O qué hay que hacer entonces para saber este médico en efecto no tiene objeción, pero además sí lo va a aplicar en el momento que le toque o que llegue un paciente? La objeción de conciencia tiene reglas. Primero, es un atributo personal, es la persona la que puede expresar esa objeción de conciencia. Segundo, se ha recomendado que el objetor lo haga saber a su institución, a su IPS, de forma clara, inequívoca, que sea consistente, no lo que a veces vemos, que el objetor es objetor por la mañana en el hospital público y por la tarde en su consulta privada ya no es objetor, que sea coherente, consistente, y principalmente que no vulnere derechos de los demás. Es decir, si el objetor no presta servicio, tiene que tener al lado a un colega que pueda asumir esa garantía del derecho del paciente. Hay un punto acá adicional interesante. Si estamos hablando de suicidio médicamente asistido, estamos hablando de un acto médico. Estamos de acuerdo en despenalizar, en quitar el peso penal sobre el médico, quien de forma eficaz ayude a un paciente que así se lo solicita. Pero al hablar de suicidio médicamente asistido, estamos hablando de un acto médico. Y si es un acto médico, es un acto que debe caracterizarse, como todo acto médico, por su idoneidad, por ajustarse a lo que en medicina llamamos la lex artis, es decir, las normas de excelencia de la práctica médica. ¿Por qué hablamos de suicidio médicamente asistido? Precisamente
porque se busca que el procedimiento sea seguro, sea efectivo, no le genere mayor sufrimiento al paciente, no genere eventos adversos que podemos prevenir. Entonces, en ese sentido, necesitaremos una regulación. En Suiza, esto lo vienen discutiendo desde el año 1937 y todavía a estas alturas hay muchos vacíos y muchas controversias en el modelo de Suiza. Colombia, ahora junto con Suiza, son los únicos dos países que han despenalizado la eutanasia, lo cual nos pone en un mapa de ser un país muy progresista en términos del derecho a la muerte digna. Hay 7 países en el mundo que han despenalizado la eutanasia: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, España y Colombia. El único país de esos 7 que no tiene legislación es Colombia. Yo dudo mucho que en el corto o mediano plazo tengamos una legislación sobre eutanasia, suicidio asistido o interrupción del embarazo. Desde el año 97, la sentencia C-239 del 97 exhortó a que el Congreso en el menor tiempo posible legislara sobre el particular. Estamos en el año 2022. Recientemente, la sentencia a propósito de la despenalización del aborto hasta la semana 24 también exhorta a que el Congreso legisle. No hay legislación. Entonces, en ausencia de legislación, estamos en el gobierno de los jueces. No hay legislación, no hay deliberación pública y bueno, tenemos una nueva sentencia que es necesario regular en un escenario en el que no hemos tenido una clara deliberación política, pública, alrededor del tema. Creo que hay que deliberar sobre de qué estamos hablando y cómo se va a regular esto para que este acto, que es un acto médico, sea un acto idóneo. Entonces le pregunto, doctor Luis Carlos, usted que está acá en el debate con toda la parte jurídica, ¿cómo queda el panorama de la eutanasia y el suicidio con asistencia médica en el país? Bueno, el doctor Boris lo decía ahorita y es que queda en manos de los jueces decidir en cuanto a quién tiene el derecho y quién no lo tiene. Definitivamente no estamos tan cerca de que el Congreso de la República legisle acerca de este tema, ni acerca de la eutanasia, ni acerca del suicidio, ni acerca del aborto. Entonces, esperamos que los pacientes no tengan que estar acudiendo siempre a la acción de tutela para que se le garantice el derecho que ya se le garantizó mediante una sentencia proferida por la Corte Constitucional, que es lo que pasó en el caso de Víctor Escobar y Marta Sepúlveda, que tuvieron que acceder a la acción de tutela para poder que se le diera ese derecho. Y son casos que conocemos porque se dieron en la opinión pública, pero hay casos que no salen a la luz que también deben acudir a la acción de tutela. Y ya en este momento, por lo menos en mi oficina, hay más de 7 casos con acción de tutela y la EPS dice que el Ministerio de Salud no ha regulado, que el Congreso no ha regulado, y entonces al final termina un juez ordenando y sancionando a quienes no acceden a garantizar este derecho. Doctor Boris, quiero preguntarle y es, digamos, otra de las preguntas que también nos hacen mucho es la siguiente. Claro, digamos, me voy a poner en el ejemplo, ¿no? Entonces, yo, Daniela, digamos, quiero acudir a esta práctica del suicidio médicamente asistido, pero resulta que por mi enfermedad o por cualquiera que sea mi situación, yo no lo puedo pedir, ¿verdad? ¿Un tercero podría pedirlo por mí o definitivamente no? En representación del paciente, con Sí. uso, en un paciente en uso de sus facultades, quien otorga la representación a un tercero, claro que sí. En el caso, bueno, el suicidio médicamente asistido, no te sé decir porque esto recién nos despertamos con esta nueva sentencia, pero si lo llevamos al caso de la eutanasia, claro, el paciente, ahora hay que partir de algo, es un procedimiento voluntario. La eutanasia es un procedimiento activo, directo y voluntario, es decir, solo un paciente en uso de sus facultades y de su capacidad legal puede ejercer este derecho. Entonces, lo puede hacer él, claro, a través de un tercero, activar todo el proceso que se debe activar con el médico tratante, con el comité de muerte digna, en la IPS correspondiente. Hay toda una ruta que está escrita en la resolución 971 del año 2021, pero es el paciente en uso de sus facultades quien activa el procedimiento ante su médico tratante. En cuanto al suicidio médicamente asistido, también tendremos que hablar, por supuesto, de un procedimiento voluntario, pero en cuanto a la minucia de la regulación, no, estamos hasta ahorita tratando de analizar todo el contexto.
Hay otro punto sobre el cual, si me permite, quisiera llamar la atención. La sentencia de 2017 para acá tenemos una proliferación de sentencias de la Corte de resoluciones sobre el derecho a una muerte digna. Llama la atención que muchas de estas sentencias, en respuesta a acciones de tutela interpuestas por ciudadanos quienes consideran vulnerado su derecho a una muerte digna, son tutelas en relación con el derecho a la muerte digna mediante la práctica de la eutanasia y ahora, en este contexto, el suicidio asistido. Cabe preguntar cuántas acciones de tutela se interponen por el no acceso oportuno a servicios de cuidados paliativos integrales. La sentencia T423 de 2017, la sentencia T544 de 2017, la sentencia T322 de 2017, la sentencia T060 de 2020. Cuando leemos esas sentencias en detalle, en profundidad, lo que encontramos son pacientes y familias que no tienen acceso oportuno a servicios de cuidados paliativos integrales que están legislados en Colombia desde la ley 1733 del año 2014. Entonces, no podremos cansarnos de insistir en la relevancia de garantizar a nuestros pacientes cuidados paliativos. De hecho, la resolución 971, la sentencia C233, llama la atención sobre ese fenómeno. Primero hay que garantizar el acceso a los cuidados paliativos integrales, interdisciplinarios, como parte de la valoración del caso del paciente que solicita, cuando se han agotado estas alternativas, el derecho a la muerte digna mediante la práctica de la eutanasia y o del suicidio asistido. Abogado, respecto a esta pregunta de si un tercero, ¿verdad?, puede entonces solicitar esta práctica, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir teniendo en cuenta que yo como paciente soy la que definitivamente pues activa, como dice el doctor Boris, todo el procedimiento para poder recurrir a esta práctica finalmente? ¿Qué debo hacer? Bueno, aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que también la norma no se lleva a cabo, ¿sí? No se cumple como tal. Y entonces un paciente, en este caso en este momento tengo un paciente que tiene ELA, que solamente se comunica mediante los ojos y su EPS dice que no puede comunicar la intención de morir mediante el procedimiento de eutanasia. Entonces hay que iniciar un proceso jurídico en contra de esa EPS, en contra de los médicos, y esto no solamente es un desgaste para la familia, para el paciente, sino para el personal de la salud. Cuando en reiteradas ocasiones el paciente en su momento en que podía expresarlo verbalmente decía que quería acceder a la eutanasia, pero como no estaba la sentencia que permite que pacientes en fase no terminal lo hagan, entonces no puede acceder. Es difícil tener que acudir al tema jurídico cuando un paciente realmente ya no quiere estar en los cuidados paliativos o cuando un paciente sin necesidad de iniciar los cuidados paliativos no lo quiere estar porque sus dolores son muy fuertes, porque su calidad de vida no es igual o porque sencillamente no hay una alternativa de iniciar el proceso de eutanasia antes de que su condición de vida no sea la mejor, antes de que se imposibilite o tengan que realizar funciones por él. Entonces, no podemos llegar a que se inicie toda una batalla jurídica para poder que la decisión y la voluntad del paciente, cuando la Corte Constitucional ha dicho que la mera intención y la mera voluntad del paciente es necesaria para iniciar el proceso de eutanasia. Entonces, esperamos que en verdad el Congreso de la República, para evitar todo este desgaste, inicie esa reglamentación que es tan necesaria, esa regulación, y poder no estar en una batalla judicial cada vez que un paciente dice quiero acceder a la eutanasia y se encuentra en una institución médica, como lo decía el doctor Boris al principio, de principios católicos y no lo hace de la debida forma o no lo hace como la Corte Constitucional lo está ordenando. Y es que ahí es cuando uno se pregunta que entonces, ¿para qué, cierto? Le quitan el delito a este tipo de prácticas, dicen que sí se puede hacer, especifican los casos y al final, pues los pacientes siguen padeciendo y casi que rogándole al Estado que por favor les den una muerte digna como ellos mismos lo dicen. Pero bueno, para terminar este debate, empiezo con el doctor Boris. ¿Cuáles son sus conclusiones de esto, doctor? Adelante.
Considero que Colombia ha progresado indudablemente en materia del derecho a la muerte digna mediante distintas prácticas. Cabe anotar que la única práctica relativa a la muerte digna no es ni la eutanasia ni el suicidio asistido. Existen otras prácticas: planificación anticipada de los cuidados, adecuación del esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos, rechazo terapéutico. Por ejemplo, un paciente puede rechazar los cuidados paliativos. Lo que no podemos es olvidar que hay que garantizar los cuidados paliativos. Hemos progresado en cuidados paliativos en el país, pero todavía necesitamos progresar muchísimo más. Tiene que ser mucho más equitativo el acceso oportuno a cuidados paliativos integrales, interdisciplinarios. Creo también que en ausencia de legislación, en este contexto del silencio legislativo sobre estos temas espinosos en el Congreso, sí, terminamos avanzando a punta de golpes de jurisprudencia, pero creo que son temas sobre los que tenemos que deliberar al interior de las profesiones de la salud, al interior de las comunidades de pacientes, sobre las implicaciones de estos progresos jurídicos, pero que van acompañados también de preguntas morales, de preguntas técnicas. Por ejemplo, en términos asistenciales, ¿cómo se va a regular el suicidio asistido? ¿De qué medicamentos estamos hablando? ¿Cuáles son las secuencias de medicamentos? ¿Quién lo va a administrar? Por ejemplo, hay dispositivos que se crearon en el mundo para la administración de fármacos y de monóxido de carbono. ¿Se van a importar o se van a fabricar aquí en el país? ¿De qué estamos hablando? Reitero, este es un tema que en Suiza no han resuelto cabalmente. Y bueno, en Colombia, un país de mayorías católicas, un país con los problemas sociales, políticos que tenemos, bueno, somos muy progresistas para hablar de la muerte digna, pero no somos tan progresistas para garantizar, por ejemplo, el derecho al acceso integral a la salud. Entonces, creo que somos un país de dos velocidades. Tendremos que ajustar nuestras velocidades para que la vida y la muerte sean dignas. Brevemente, doctor Luis Carlos, ¿cuál es su conclusión? Bueno, yo considero de que en este momento estamos abonando al futuro y es por el respeto a la cultura, ¿sí? De las libertades. No es lo mismo el pensamiento de una persona mayor de 40 años en este momento en cuanto a la eutanasia, en cuanto al procedimiento del suicidio asistido, a la cultura que pueda tener nuestras futuras generaciones en cuanto a estos temas. Creería que así como la eutanasia ya lleva 25 años en curso y de pronto para personas de mi edad es un poco más fácil entender que la decisión de las personas hay que respetarlas, para las próximas generaciones va a ser un poco más fácil poder aceptar de que su familiar pueda decir en la mesa del comedor: me quiero morir y quiero hacerlo mediante el suicidio o mediante la eutanasia. Pues son el doctor Boris Pinto. Gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa debatiendo de estos temas tan sensibles y seguramente, doctor, seguiremos hablando de esto. Muchas gracias. Y el abogado Luis Carlos Giraldo, quien también estuvo con nosotros. Abogado, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche. Y a ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. No olviden seguir conectados con toda la programación de Noticias Caracol. Ahora nosotros nos vemos mañana. Hasta entonces.